one and two would be the same like layout or something like make them all the same style. Where are the styles are? Styles be? No. I'm not gonna do it, but I'm just trying to find. Make them all the same style. Yeah. Well, look at a specific one, you can buy Congress. Do you not use it? I'll use it. Style people. Well, once we figure out how to do styles, we can all some styles and then go to insert, like once they're all there. And you would like, you label them also, this is like point headings, this is sub point headings. And you go to insert, table, or no, it might be references, yeah, references, table of contents, custom table of contents. And then you click classic. Something like that, go to like options. Yeah, and then you click which one's in order, so if you're really like main point heading stuff, and start the bell. It doesn't ring a bell. I still don't know the No, last year I realized like once we turned it in, like the first page had a number on it. It's not supposed to have a number, but it was like 2 points. You could guess that. So yeah. Things are yeah. I'm pretty sure Yeah. it's just wow. Did you forget? Yeah. Well, you know. Oh, yeah. But in general, just like odds and breast cancer, about in October, it was due like NCWLCC team. And if you guys are running or When off the which I might be on. Oh, but it's like very long. So actually. And they're like selling hats too, and they're donating. So it's like the hat will like $15 and then it takes like $5-10 to make and the rest of the pocket goes to yeah. Okay. Well, that's mine. It's on October 8th. And Amelia Earhart Park. Do you know where that is? The cat is kind of early though, so it's like, I don't know. But you know, maybe you can have a significant other or a family member. It's a There's a part about this.
Oh, yeah, Because they go like one horizontal. right. And the thing is, like, if you choose, this one, if you choose it for an event, so like, I don't really think more people. I don't think it's 50 for second block. Like, you You're damn right. Yeah, I think I get 250 for the block. You get a certain amount of money for every like ad. That's good to know. Well, I'm good. That's what we're fighting. Or one of our ice. So that was supposed to be our president. Oh, that sounds like a good idea. That's all right. No, that's what you told me. That's bad. I mean, yeah, because I remember like, I started seeing social stuff and I was like, I didn't see they are the most speaking. I guess so, but I don't know if you have an idea, kind of room to stay here. Who's your lead? Think about it. No, like, what? Sounds like it's gonna be good. He is. Pretty sure. So it's basically No, it's like everything, like the last term. what year is this? Yeah. 2022. Do you like me to go to some review? Yeah. Okay. Hey guys, thanks for, Because, you being here know. for anyone else. You're not real students, must be taking, must be masquerading or something. But thanks for being here, we're gonna get started in a second. This panel will be in Spanish, okay? We all probably speak English, and people who are coming, patching in from Cuba, so you're welcome to ask questions in English, but most of the discussion and the presentation will be in Spanish. Okay, so it will be a learning curve for some of you. Are both sessions in Spanish? I think there's only one session at this time. I think there's an option. Only there's two sessions run currently. There's a session after this one, and I don't know what that is. Okay? So, look at the program, find the chair, and I can tell you, but using the program, hence whether it's Spanish or English, I was, but anyway, it'll be a discussion with people, entrepreneurs in Cuba, who are actually in Cuba, and one of them is today, so, okay? Sí, sí. Eric ya está conectado. Muy bien. Muy bien. Yeah. ¿Me puedes ver más? Qué lindo, papito. Qué lindo, papito. Sí, es mafioso aquí. Yo soy el académico, pero este es mafioso. Pero yo le dije que, bueno, es mafioso que está perfecto para Miami. Todo perfecto, está perfecto. Ok. Buen día. Muy bien. Y también el otro. Nosotros estamos esperando, sí, sí. Sí, Si puedes, Eddie, tú que estás ahí a pintar la Junior o algo, voy. asegurarnos de que esté. Ok. Sí. Sí. Sí, yo creo que tú debes ir último para aprovechar la presencia de ellos.
y después podemos voy afuera a llamar al público y ya Sale desde 15 de junio. bueno, podríamos hacerlo de dos maneras. Podríamos hacerlo yendo pregunta por pregunta. Así fue como lo decidió. Sí, y en vez de persona por persona. Así también sabe. Sí, a lo mejor así porque eso da un enfoque temático y sería como más variedad de respuestas. ¿Ok? Ahora voy afuera a buscar el público porque están tomando café y comenzamos en 5 minutos, ¿ok? Ok. Los micrófonos parece que no están encendidos. Solo hay que hacer el botón. Yes. Oh, thank you. I was wondering what this meant. We've already gone through consensus within your I don't know what it meant, but maybe it was a test. They had this first day, they had some on every desk. Hey, wake it up. Thanks for that. Lo más feo, porque está la colección de todo. All right, everyone, welcome. Grab a seat, grab a coffee, and buckle your seatbelts. All right, we're going to get started. I'm glad to see the back row lined with students. We have some visitors from the State Department and various different ASCII members and interested parties. So we're going to get started. This panel will be in Spanish.
although all or most of the panelists speak English, so we can understand and answer questions if you ask them in English. But this is how the panel will work, just so you know, okay? Due to problems with timing of getting visas, the panelists who were invited from Cuba, of the 4 of them, only one, Camilo Condis, was able to get a visa in time to come for the conference. However, thanks to the Cuba Study Group and Rick Herrero and Camilo's footwork on the island in the last 2 weeks, he was able to visit the other panelists in their place of businesses or places of business and pre-record their presentations, as well as doing some what they call B-roll or background film of their businesses in operation. So in some ways, even though we don't have their physical presence, we have a special treat because we will be able to see them talking and their businesses. Yes? You know, Ted, this is about the 4th or 5th invited participant who's not able to come because of visa problems. Is this owed to the inefficiency of the U.S. system or the Cuban system? Oh, I'm not sure if I should weigh in on that question, but I think that some of the visas were applied for well in advance, but I think that they're short-staffed. They're short-staffed at the embassy in Havana, and the rules were changing over the past few months about whether they would issue visas, non-immigrant visas from the embassy in Havana. And so they made what they called an exception for 10 people who they issued visas to, but they said that they didn't have the person power, the manpower to issue. I think we asked for 18 for people coming from Cuba. So it had nothing to do with the Cuban government holding anyone back, as far as I know. It had to do with the bureaucratic hoops and bottlenecks at the U.S. Embassy. And as far as I know, no one was denied a visa. It was just simply that they weren't able to issue them in time. The next visa officer in the United States, I can assure you, for a non-immigrant visa, for a really bona fide case, it took you 2 minutes to give you a visa. I share your frustration. Camilo and I both share your frustration. But it is what it is, but we, as good Cubans and Cubanologos, we did with the lemon and we made lemonade. And so what we have today is actually a treat. On top of that, 2 of the 3 panelists who are in Cuba will connect, or actually are connected right now on Zoom. So they can hear you and me, and they will be able to ask questions after we play the video of their presentations, all right? Now, how is this gonna work then logistically? I prepared a list of about 5 or 6 questions, and Camilo delivered that list to the participants in Cuba, and they pre-recorded answers. And so what we'll do is we'll just take them question by question and hear their response to my questions, okay? What is this panel about? Well, if you look at your program, new rules for the Cuban private sector from the ground up, okay? New rules for the private sector from the ground up, okay? Our presenters are Diana Figueroa, Eric Garcia, Junior Gonzalez, and Camilo Condis. One problem we ran into doesn't have anything to do with visas, but it has to do with disease. Dengue is on the rise again in Cuba, and actually Diana Figueroa has dengue and has been unable to participate because of that. So she wasn't even able to record a video and isn't going to be present via Zoom. So the presentations will be by Eric Garcia, Junior Gonzalez, and Camilo Condis. Let me give you a very brief biographical sketch or professional sketch of our participants.
and then we will get to the questions. So, aunque Diana Figueroa no está con nosotros, no va a presentar, quisiera al menos presentar algo pequeño sobre su profesión y su actividad empresarial en la isla. Ella es fundadora y chef de Jíbaros, un prestigioso restaurante privado convertido en pequeña y mediana empresa. Diana atendió personalmente a Príncipe Charles, ahora rey, de Inglaterra en su viaje a Cuba durante su encuentro con restaurantes privados. Eric García es fundador de Cuba Pay, Bit Remesas, Bache Cubano y otros emprendimientos tecnológicos. Eric es reconocido por su trabajo con criptomonedas y está en proceso de convertir su licencia de trabajo por cuenta propia en una licencia o un estatus de negocio de pequeña y mediana empresa. Ya eso lo logró, ya firmé. Entonces, desde que escribimos eso, logró convertir su negocio en pyme. Junior González, fundador de Bebes o Bibis y Albanese Vacations. Junior es un emprendedor que ha estado ligado a varios emprendimientos privados. Junior está receloso de las pymes, por lo que prefirió crear un PDL. ¿Qué es PDL? Proyecto de desarrollo local. Proyecto de desarrollo local. Entonces él explica un poco en el video por qué escogió PDL y no PYME. Otra de las nuevas formas de gestión es el PDL, ¿no? Su caso es interesante y ofrece balance al debate. Finalmente, tenemos a Camilo Condis, un ser bastante conocido entre nosotros aquí en ASTI, afortunadamente. Él es fundador de Lucende SLR. Es una pyme de instalaciones eléctricas y servicios tecnológicos. Algunos de ustedes también puede ser que conocen a Camilo por sus otras actividades como podcaster en El Enjambre, y también durante mucho tiempo trabajaba junto a Papito en el proyecto Arte Corte en La Habana Vieja. Entonces, así vamos. Entonces, ¿vamos a empezar? Sí. Y vamos en la orden que hablé. Eric vamos a poner la grabación de Eric. Y acuérdense que tanto Eric como Junior están con nosotros a través de Zoom. Mira, estas dos preguntas respondan a esas dos a la misma vez. Entonces, las preguntas son... Sorry. ¿Buscas a Eric? Sorry about that. Sí. Ok. Las primeras preguntas son: cuéntanos algo de tus experiencias profesionales en Cuba, tu educación, tu trabajo previo en el mundo empresarial. Y ¿has trabajado como cuentapropista o con licencia de otra rama del sector no estatal anteriormente? ¿Y cómo fue esta experiencia? Entonces, básicamente esas preguntas tienen que ver con la historia profesional en el sector no estatal, el sector privado de estos individuos. Muy bien. Eric va a responder a... Luis García Cruz, tengo 35 años. Comencé en la vida de trabajador por cuenta propia en el año 2015 como programador. En ese momento estaba desarrollando software para solucionar determinados problemas en la sociedad. También tenía un taller de celulares en el portal de mi casa. Y toda mi trayectoria ha sido buscando siempre soluciones con comercio electrónico, con soluciones en la población, con soluciones que se puedan resolver a través de internet, a través de los pagos en línea, a través de la capacitación.
También tengo bastante experiencia en lo que es la educación en línea, con un canal de YouTube que se llama Bache Cubano, que asesora, instruye, educa a las personas en Cuba a utilizar correctamente la tecnología y enfocarme siempre en cómo resolver con tecnología los problemas de la sociedad siendo trabajador por cuenta propia. Bueno, mi nombre es Junior González Blanco, tengo 29 años y soy ingeniero automático, graduado de la UJAI. Yo hasta este momento nunca he trabajado para el Estado, siempre me he movido en el sector privado. En quinto año de la carrera pasé a formar parte de una casa de renta donde era gestor de alojamiento y me fui desde ese momento al sector privado. Ahí comencé a trabajar como gestor de alojamiento, contador, y seguí en ese mundo hasta que hice mi primer negocio, que fue una agencia de viajes llamada Avanesi. Ya después de la pandemia creé mi primer negocio formal, legal, que es BBS, que es un proyecto de desarrollo local. Bueno, antes de que Camilo responda, quisiera agregar que estoy seguro que después de esta presentación al final van a tener hambre, porque el restaurante Bebe es un restaurante de dulces y de panes y hay un b-roll ahí donde nos llevan al local y uno quiere comer bastante esa comida que producen. Entonces, Camilo. Buenos días, mi nombre es Camilo Condi. Bueno, ya te he contado un poco sobre mí. Soy ingeniero industrial, graduado en la UJAI. Poco después de graduarme decidí que no podía trabajar en el sector estatal dado las condiciones económicas y demás que todos conocemos perfectamente, y empecé a buscar oportunidades en el sector privado. Uno de mis primeros trabajos relacionados directamente con el emprendimiento en Cuba fue en Cuba Emprende, que dirige Perla, que está por ahí atrás, y donde también trabaja William, que ya expusieron ayer. Cuba Emprende, que pienso que casi todos conocen, ¿no? Que es un proyecto de asesoramiento a personas que quieren ser emprendedores o que ya son emprendedores. Luego comencé a trabajar en el proyecto Artecoste, que es un proyecto que en aquel momento no tenía ninguna capacidad legal de ningún tipo, éramos simplemente un grupo de emprendedores tratando de sacar adelante un barrio en La Habana Vieja que no estaba siendo priorizado por las labores de restauración, ¿no? De la oficina del historiador en ese momento, y nosotros mismos nos ocupamos de financiar diferentes actividades y programas educativos para jóvenes desempleados. Y luego ya comencé con mis propios emprendimientos, primero relacionados con el turismo, después vino toda la caída del turismo en el país y comencé a trabajar me uní a un grupo de otros cuentapropistas que ya estaban trabajando en lo que es la electricidad, sí, reparaciones, instalaciones, mantenimiento, instalaciones eléctricas y tecnológicas. Y en marzo 8 de este año pudimos ya finalmente constituirnos como una pyme legalmente, así que somos una empresa de 3 socios ya constituida en La Habana. Ayer O'Neill hablaba, somos 3 hombres blancos de 30 a 45 años, se mantienen las estadísticas de O'Neill, desgraciadamente, sí, es la realidad. Y es realmente la realidad de la mayoría de las pymes. Es importante decirlo, tenemos aquí, a excepción de Diana, igual, hombres blancos, y sigue siendo esto un problema en Cuba, donde se sigue concentrando siempre el poder económico, ¿no? en los mismos grupos sociales. Bueno, muy bien. Ahora vamos a pasar a una pregunta donde hablan de su proyecto actual, y es donde ahora vamos a tener una mirada desde adentro de los negocios de estos 3 individuos. La pregunta específica es, ¿puedes describir tu empresa actual? ¿Cuál es el producto o servicio que ofrece? ¿Y por qué hace falta ese producto o servicio en Cuba ahora? Soy empresa desde abril del año 2022. Es una empresa que se llama Compila, conformada por 4 socios y pretende como factor principal
resolver problemas de la sociedad cubana con tecnología. Lo que antes yo intentaba hacer como programador de equipos de cómputo, ahora lo voy a poder hacer como empresa legal en este país. El enfoque inicial es atacar como nicho de mercado a esa población cubana, a ese usuario final, a ese individuo, a esa persona natural que necesita utilizar aplicaciones móviles, servicios en línea, software como servicios y aplicaciones de terceros para facilitar su vida en el día a día. Hacer menos colas, facilitar los pagos, tener acceso a recursos en internet que normalmente no tendría, poder automatizar procesos de su cotidianidad, de su vida. Para eso está Compila, para garantizar este servicio. Por supuesto, estamos empezando ahora, pero ya tenemos identificado varios nichos en los cuales atacar, y además de resolver un problema conocido políticamente como la informatización de la sociedad, pues también podemos montar modelos de negocio encima de esta estructura y generar ingresos adicionales. Ahora vamos a pasar Vamos a ir de desarrollo local, donde los titulares del proyecto somos mi esposa, Karina, y yo. Tiene 2 líneas de producción, una de confituras de chocolate, donde nos especializamos en péter y bombones, y otra línea de alimentos congelados, donde nos especializamos en croquetas y pastas de bocadillo. Nuestro negocio radica en Guanabacoa, ahí tenemos nuestro punto de venta, y a través de él se pueden acceder a todo nuestro catálogo de productos, ya sean las confituras como los bombones, los chocolates o los alimentos congelados, las croquetas, las pastas, que son de línea buffet. También no solamente nos quedamos en ese tipo de cliente directo, sino que donamos productos a círculos de abuelos, a casas de niños sin amparo filial, como parte de nuestro aporte social como proyecto de desarrollo local propiamente. Mi empresa, Lucendi, es una empresa, como expliqué, de instalación, mantenimiento, reparación de sistemas eléctricos y tecnológicos. Básicamente somos contratistas eléctricos y tenemos nuestros clientes divididos entre el sector estatal y el sector privado en Cuba. Nosotros hacemos, vamos a llamarle, grandes instalaciones, no vamos a tu casa a reparar un toma corriente, sino los clientes, digamos, del sector privado son alguien que va a hacer una casa de renta, un restaurante, ¿sabes? Grandes edificaciones que nosotros construimos desde cero en cuanto a lo que es instalación eléctrica, de seguridad, alarma, aire acondicionado, todo lo que pase por sistemas eléctricos. Y tenemos también trabajo dentro del sector estatal. Tenemos el cliente más importante es la oficina del historiador de la ciudad. Tenemos ahí uno de los grupos inversionistas de la oficina, quien nos contrata para obras públicas. Son obras públicas que yo le decía, no me acuerdo quién le estaba comentando ahí, creo que era a Ricardo, que hay obras que sirven más quizás como marketing para la empresa que como otra cosa, porque los clientes estatales se demoran tanto en pagar por la devaluación que hay de la moneda, en lo que tú haces el trabajo que cobras, ya se devaluó en lo que estás cobrando, pero bueno, nos permite acceder, porque digamos la calle Prado, nosotros nos encargamos de toda la calle Prado, o sea, son lugares que nos dan prestigio como empresa, aunque no nos den tanto dinero como la gente cree, porque el sector estatal está en quiebra, honestamente, sí, es la verdad, pero sí nos permite acceder a una cartera de clientes privados que están interesados en ver el buen trabajo que hacemos, y entonces nos conocen a través de esto. Bueno, debemos darle gracias a Camilo no solamente por hacer el trabajo de conseguir las grabaciones, pero de hacer las grabaciones breves. Es un milagro que son menos de 3 minutos, y él también aquí en público. Muy bien, porque vamos adelante con varias preguntas y queremos llegar al público con sus comentarios y preguntas. Bueno, ahora vamos a pasar a la cuarta pregunta, a la tercera pregunta aquí, porque combinamos las primeras 2 preguntas. ¿Cuáles han sido los obstáculos más engorrosos en llegar a tener reconocimiento legal como empresa privada en Cuba durante el año pasado? Y enfaticé el año pasado. Si se acuerdan de la presentación de Oniel ayer, estamos ya casi exactamente en el aniversario de un año, el 20 de septiembre, cuando se pudo empezar el proceso de convertir
un negocio de trabajo por cuenta propia en un negocio real, legal, o lanzar un negocio real nuevo, ¿no? ¿Cuáles han sido los obstáculos más grandes en manejar tu empresa exitosamente? Entonces, la pregunta básicamente enfoca en dos cosas. El proceso de empezar, conseguir los permisos, convertir el negocio, y el proceso en ya después de tener la licencia o el reconocimiento legal, en llevar adelante el negocio ya montado. Lo que estamos encontrando, incluso antes de ser empresa, es una enorme cantidad de burocracia para poder legalizar y poder tener en nuestras manos todos los documentos necesarios que te habilitan como empresa. Esto, por supuesto, enlentece los procesos, cuesta mucho dinero y es algo que se debería resolver, aunque ya hay sistemas automatizados que lo hacen, pero sigue siendo lento, burocrático, restrictivo. Debería trabajarse mucho más en eso. El otro fenómeno es quizás la parte de la cultura necesaria en ese ecosistema empresarial para que principalmente las empresas estatales comprendan que una persona jurídica también es una empresa y que también existe un posible vínculo de trabajo entre ellos. Se destina mucho el vocablo persona jurídica natural como una acepción despectiva a ese empresario cubano que es una persona natural per se, pero que a la vez es una persona jurídica. Y realmente se ha dado un estigma educativo que hay que desaparecer radicalmente. Y bueno, los obstáculos principales es precisamente esa burocracia, ese papeleo, esa extensa documentación que como programador de cuenta propia no existía y ahora como empresario sí existe. Todo el fenómeno de la fiscalización, todo el fenómeno de la contratación, todo el fenómeno de la negociación con empresas estatales o empresas privadas, toda la estructura que hay alrededor del sistema financiero de una empresa que realmente choca al principio porque no tenemos experiencias en ese aspecto y ahora hay que capacitarnos todos, los socios, los jefes o los directivos, para asimilar todo esto. Es bastante complicado e incluye y necesita que se incluya capacitación al respecto. De los otros panelistas, nuestro negocio es un proyecto de desarrollo local, un PDL, y no una pyme. Decidimos en el momento que nos convertimos en proyecto de desarrollo local, que fue sobre octubre de 2021, tomar esta forma de gestión no estatal y no es de las pymes, ya que en su momento las pymes comenzaban muy nuevas, había muchos impases legales, sobre todo con el tema de las cuentas, de los financiamientos, de la apertura de las cuentas en moneda libremente convertible, que los PDL en este caso no tenían. Sin embargo, tiene también sus problemas legales, ya que no tenemos personalidad jurídica como sí tienen las pymes. Esa es la gran diferencia entre un proyecto de desarrollo local y una pyme. Entre los obstáculos fundamentales que nos hemos encontrado para funcionar como proyecto de desarrollo local está el ser un mercado cambiario seguro para poder ejecutar los pagos a los proveedores, ya que la mayoría de las materias primas que utilizamos en estos momentos son materias primas importadas y no tenemos un mercado cambiario seguro, legal, donde podamos acceder a él. También otro problema que nos hemos encontrado es que no accedemos a fuentes de financiamiento, ya que las financieras que existen hoy en el país no aceptan hoy por hoy a proyectos de desarrollo local, solamente a pymes. Bueno, en el caso mío, en cuanto a los obstáculos más engorrosos, yo creo que está la falta de consistencia legal que hay en el país. Y yo creo que esto se ilustra perfecto con una cosa que nos pasó a nosotros cuando estábamos constituyendo nuestra pyme, nuestra empresa. Para constituir la pyme hay que presentar los estatutos, ¿no? Los estatutos deben ser aprobados en varias instancias y diferentes ministerios, pero también ya finalmente ante notario. Cuando ya habíamos pasado por varios procesos y fuimos ante la notaria nos llama y dice: tienes que venir acá porque hay un problema. Ok, vamos allá. Nos dice: tienes que eliminar este artículo de los estatutos. Nosotros miramos, habíamos ido con un abogado que contratamos, que además tuvimos que contratarlo
off the books, porque ahí no hay manera de contratar legalmente a un abogado para que nos asista. Y miramos el artículo y no le vemos nada extraño, ni nada ilegal, ni nada fuera de ninguna de las regulaciones en Cuba. Le decimos, pero este artículo, ¿qué problema tiene? ¿Por qué nosotros no podemos constituir nuestra pyme con este artículo? Nos dice, no, porque yo recibí, y estoy citando textualmente, yo recibí una instrucción verbal a través de WhatsApp que envió mi jefa a nuestro grupo de trabajo diciendo que este tipo de artículos no podían estar. Entonces le dijimos, pero es que una instrucción verbal a través de WhatsApp no es una legislación, ni está dentro de la ley, ni está dentro de nada. Bueno, o lo haces o no tienes pyme. Tuvimos que borrar el artículo para poder constituir la pyme. Entonces esa falta de consistencia legal en cómo se resuelven las diferentes legislaciones en el país, cómo uno puede defenderse ante esto que más que nada es una arbitrariedad, una injusticia, no tenemos, o sea, por lo menos yo no tengo cómo resolver ese tipo de cosas ni a quién dirigirme para resolverlo, y es un problema bastante grave para mí. Y bueno, se mencionaba la falta de acceso a financiamiento, a algunas cosas que yo creo que esto es transversal para todas las pymes en el país. Tengo una pregunta interesante. Si no es un asunto confidencial o sensitivo, ¿nos podrías explicar cuál fue el artículo que fue la objeción? Honestamente, sí, honestamente recuerdo el artículo porque era algo sin ninguna importancia. Era acerca de cómo se tomaban las decisiones en el Consejo de Dirección. Más nada, no era nada relevante. Y por algún motivo ellos decidieron que no se podía hacer así. Después pude ir a buscar, pero no era nada, ¿sabes? El artículo no tenía nada de extraordinario ni nada. Simplemente que ellos habían decidido en la notaría, a través de WhatsApp, que no una podía... cosa interna a la empresa. Increíble. No puedo decir otra cosa, fue lo que viví. Gracias. Muy bien. Bueno, ya enfocamos un poco en los lados, muchos lados negativos de ese paso de avance. Ahora que quería saber sobre cuáles han sido los cambios legales más prometedores y positivos en el entorno empresarial durante el año pasado. Legales más importantes que hemos visto los empresarios cubanos es precisamente poder ser empresarios cubanos. Yo creo que eso es algo que se ha estado esperando durante 60 años y ahora todos podemos ser pequeñas empresas con todo ese caudal y toda esa capacidad de talento, posibilidades, marco legal que nos permite, pues eso, ser empresarios. La realidad es que hay que ver cómo se transforma el país, la sociedad, los individuos a partir de estas nuevas implementaciones de hace un año. Pero sinceramente el solo hecho de que ya pueda existir este marco legal ya es un paso de avance o ya es algo que se estaba esperando con muchísimo tiempo de antelación. Lo otro es la capacidad de poder acceder a, incipiente, pero inversión extranjera quizás, exportación de productos o servicios, poder lidiar con empresas estatales, hacer contratos directos con empresas estatales para expandir el producto o servicio que estés desarrollando como empresa, es otro de los factores importantes. Que todavía falta muchísimo por asimilar y por entender, sí, ciertamente, como decía, el solo hecho del concepto de personas jurídicas naturales de forma despectiva todavía indica que hay muchísimo rechazo ante este nuevo actor económico en el país. Pero que ese actor económico es el que tiene que transformar esa realidad, lo estamos viendo en este momento. Más prometedor, por supuesto, nos encontramos el autorizo a la creación de pymes, de proyectos de desarrollo local, quiere decir nuevas formas de gestión no estatal, donde ya no quedaban solamente en un TCP, en una sola persona natural, sino ya le daban un tipo de organización más parecido a una empresa. También la posibilidad de importar o exportar los productos, aunque hay que decir que existen muchas trabas ya que la importación y la exportación está dirigida por los monopolios del Estado. Yo creo que en cuanto a los cambios legales positivos, como dijeron los otros panelistas, definitivamente es la legalización de las pymes, y lo estoy diciendo porque ocurrió en el último año, si no, ni lo mencionara mucho, porque realmente yo creo que esa fue solo la primera piedra. Yo no veo un cambio radical
de cuando era trabajador por cuenta propia a cuando soy pyme. Sí, hay una legalización de nuestra actividad, éramos 3 socios, no teníamos cómo legalmente ser los 3 socios, estaba a nombre de uno de ellos, ¿no? Ya legalmente en papeles soy uno de los socios de la empresa, pero el monopolio que continúa teniendo el Estado sobre la economía cubana, sobre la importación y la exportación, sobre la inversión extranjera, nada de ninguna de esas trabas que actualmente tiene el gobierno cubano permiten el desarrollo real, tangible, de las pymes en Cuba. Eso es para mí una realidad ineludible. Yo no soy una persona pesimista, yo vivo en Cuba, he decidido tratar de hacer mi vida allá y esperar todos los cambios que ocurran estando en el país y vivirlos en carne propia, pero realmente no me parece que hay un cambio sustancial y eso se ha visto a lo largo de todos los paneles anteriores donde se ha hablado de lo mal que está la economía cubana. Sí, ¿cómo es posible que a un año de la creación de empresas privadas, que ya O'Neill estaba diciendo que había más empresas privadas en Cuba que empresas estatales, cómo es posible que no se haya desarrollado la economía cubana? ¿Cómo es posible? Porque el gobierno continúa monopolizando todo lo que es el comercio exterior, la exportación, la importación, el acceso a financiamiento, el acceso a recursos, a inversión extranjera, con quién puedes comerciar. Esto que se refiere, Erich, que le llama la persona jurídica natural, se le han dado como respuesta a varias pymes cuando tratan de hacer una negociación con una empresa estatal, le dicen, no, yo no negocio contigo porque tú eres una persona jurídica natural. Eso es una aberración, eso no existe legalmente. Es una forma de decirle, tú eres empresa, pero eres una empresa de segunda categoría, no eres una empresa a nivel de una empresa estatal con la cual yo estoy dispuesto a negociar. Y eso nos pasa todos los días a las pymes en Cuba. Realmente lo que estamos viviendo es una evolución con respecto al trabajo por cuenta propia, pero no es una gran evolución, ni estamos ayudando a desarrollar el país. El gobierno sigue insistiendo en que la economía está en manos de la empresa estatal socialista. Ya no sé, y falta que porque diga que es un error, porque eso es una, bueno, no voy a decir una mala palabra, pero ellos siguen monopolizando la economía cubana y el país sigue sin capacidad de desarrollarse económicamente por las restricciones que impone el gobierno cubano. No hay otro motivo. Bueno, un comentario y después 2 preguntas. Tenemos una grabación, un par de grabaciones más, una pregunta más y después vamos a abrir al público, pero yo dejo a esas 2 preguntas ahora, pero déjame hacer un comentario breve. Deben recordar que esta pregunta que hice ahora fue sobre el lado positivo y ojo en la respuesta de Camilo, ¿no? Entonces eso nos dice algo importante cuando quiero saber de algo positivo y enfoca en todo el listado que hizo de lo negativo. Roger. Una pregunta de aclaración. ¿Hay alguna diferencia legal y práctica entre las empresas pequeñas y las medianas en el tratamiento? Porque he oído que existen empresas medianas. No, realmente la diferencia entre las micro, pequeñas y medianas empresas es por la cantidad de empleados que tengas. El máximo es hasta 100 empleados, de 1 a 10, ¿no? De 1 a 10 son las micro, de 11 a 35 son las pequeñas y de 36 a 100 son las medianas. Así, no puedes tener 101 y ese 100 te incluye a ti como socio de la empresa. Y esa es la única distinción. Esa es la única distinción, no hay no hay diferentes reglas legales para cada una de estas empresas. Es una distinción formal, puramente formal. Señor, ¿tú tenías una pregunta? Sí, mi nombre es Ramiro Boyazo Moré. Yo pertenezco a soy miembro de una organización que se llama Exilio Unido Ya, que tiene más de 10 años. ¿Cómo se llama? Exilio Unido Ya. Okay. Está compuesto por presas políticas y activistas políticos. Después de ver de toda la represión que tuvo en Cuba la dictadura, mi pregunta es, ¿en Cuba hay una tiranía o no? Y como nos decían los niños en la escuela, cuando éramos niños chiquitos, porque teníamos la primera argumento sobre el pueblo. Sí, la pregunta para mí, si hay una tiranía o no, que no sé. Si hay tiranía, dictadura, no sé qué, no soy especialista político. En Cuba no hay democracia, ¿sabes? Yo no creo que haya ninguna duda de eso. El que venga aquí a decir otra cosa,
No lo creo. Si es dictadura, democracia o tiranía, no sé qué, disculpa, si es dictadura o tiranía, no sé la diferencia, honestamente, no soy... Pero después no soy de experto en la eso. represión, el mundo de la represión, Sí. después de los sucesos del 11 de julio. No, a ver, si tú piensas que la represión empezó el 11 de julio, tú no sabes lo que estás hablando, me disculpas. No. La represión empezó en el 59, tú me disculpas. Te estoy diciendo que pertenezco a una organización que los miembros son presos y presas políticas de ese régimen dictatorial. Sí. Quiere decir que yo sé que desde 1959 ellos están reprimiendo. Sí. No voy a dar esa clase, porque Sí. estoy diciendo Ya. la base que el hecho. Ya. ¿No? Sí. Mi pregunta es, después del 11 de julio, estoy Sí. hablando de sucesos más recientes de represión por esa tiranía. No es el más reciente, pero ¿qué? El más reciente fue ayer, hoy por la mañana probablemente. Bueno, puede ser. Sí. Es posible, pero yo estoy poniendo en contexto el hecho que más grande que se ha dado de la voluntad del pueblo que Sí, más grande, sí. sí. Mi pregunta es, ¿en Cuba hay una tiranía o no? Y tú sabes por qué te hago la pregunta. Sí. Porque es ver de que tú puedes llegar aquí Sí. y hablar en Estados Unidos Sí. sobre un sector privado bajo un régimen comunista. Sí. Pero el opositor que quiera hacer en Cuba una pyme como tú haces Sí. dentro de Cuba, No puede. ¿crees que esa tiranía lo puede hacer? No puede. No puede. No, bajo ninguna circunstancia, eso está más que claro. Es decir, siempre hay que tener claros cuáles son las reglas del país. Ningún miembro de ninguna organización opositora en Cuba se le permite ni hacer una pyme ni ser contrapropista. Han sido decomisadas negocios enteros, les han eliminado sus licencias, han ido presos directamente. Es decir, de eso no hay ninguna duda. Sí, Pensar que tú puedes ser miembro de un grupo de oposición y tener una vida normal en Cuba, hacer una vida de activista como se puede hacer fuera de Cuba, ¿no? Dentro de las normas legales, eso no es real. Eso me parece infantil pensarlo así. Déjame pasar a la última pregunta y después seguimos con los intercambios que yo creo que son muy saludables y útiles. Un poco tú adivinaste mi última pregunta, que no es exactamente el mismo enfoque, pero tiene que ver. Hablando con un amigo desde hace unos años, yo estaba escribiendo un libro que se tituló Cuba Empresarial. Y ella me dijo, sin saber nada del libro, tú eres muy optimista, ¿no? Y es cierto, pero le dije, bueno, pero en el libro hablo de todas las trabas y los problemas y los obstáculos, incluyendo lo que es para mí una dictadura, una tiranía, ¿no? Yo no soy emprendedor en Cuba, soy académico, sociólogo que estudio Cuba y para mí está claro, pero entonces, planeando esta mesa, para oír de las experiencias de los cuentapropistas que quieren ser o que ya son empresarios en Cuba, otro amigo me dijo, bueno, vas a invitar a gente de la isla a hablar de eso mientras hay una oleada nueva de represión. Él me dijo, este no es más que un cambio fraude, ¿no? Entonces, bueno, dije, puede ser, es un análisis válido y lo que a mí me interesa como observador de Cuba, estudioso de esa sociedad, ¿no? En cambio, es esa contradicción brutal entre un aumento en control, represión, inmigración, exilio forzado y esa ventana nueva que se ha abierto después de tanto tiempo y tantas demandas a las empresas privadas. Y no entiendo cómo puede esas dos cosas estar sucediendo a la vez. Entonces la última pregunta que hice a los invitados es ese. Se ha criticado estos cambios más recientes en las reglas para el sector empresarial como un cambio fraude, dado que vienen durante y dentro de un contexto de crisis económica, éxodo masivo y creciente represión política. En tu experiencia como empresario, ¿cuán reales y significativos son y cuáles cambios quedan por hacer para que el marco legal sea más adecuado y prometedor? Creo que primero hay una falacia de concepto en la teoría de denunciar el cambio fraude. Cuando algo cambia,
no es fraude. Y cuando algo es fraudulento, no cambia. Y sí estamos viendo cambios. Por lo tanto, primero tenemos que entender que, sea cual sea la razón de dichos cambios, hay cambios y no son fraudulentos. Yo soy hijo de personas humildes, de 2 profesores de secundaria, y he podido, gracias a esta nueva ley, gracias a esta nueva circulación del país, por el contexto, las razones o las condiciones en las que estamos viviendo, sea cual sea, nos ha permitido hacer esto, cosa que antes no podíamos hacer. Ciertamente hay una extrema preocupación por parte de muchísima juventud en Cuba que o emigran del país o deciden emprender. Yo, en mi empresa, somos de los que hemos decidido emprender en Cuba, transformar la realidad de Cuba, encontrar nichos de mercado potenciales para ayudar al desarrollo tecnológico del país y, de paso, pues atacar un nicho y generar ingresos adicionales con esto. Yo no creo en la postura del cambio fraude, aunque exista un linaje o aunque existan personas con más posibilidades que otros de manera financiera. Sí creo en que ahora mismo, siendo empresarios, todos tenemos la misma posibilidad de, con nuestro talento, pues crear empresas satisfactorias o no, exitosas o no. También es importante recordar que necesitamos muchos más cambios, ¿verdad? Necesitamos que ese concepto revolucionario de pues, que todos podamos ser empresarios, también tengamos una serie de derechos y una serie de oportunidades que no tenemos ahora mismo. Es importantísimo el fenómeno de la financiación, de la inversión extranjera, del acceso a divisas, de un mercado cambiario legal y eficiente que nos permita, por supuesto, renovar esas materias primas o esos servicios, esos insumos que necesitamos para que nuestra empresa funcione correctamente. Falta muchísimo todavía por analizar cuáles son las necesidades de las empresas nacionales que se suplen ahora mismo con empresas internacionales y que deberían suplirse entre otras empresas nacionales. Eso es una realidad que hay que atacar y descubrir y segmentar, pero ya. Me preocupa mucho el tema del acceso a ese financiamiento y del acceso a posibilidades de una estructura de cambio de divisas legal, segura, eficiente para poder dinamizar esa economía, para poder dinamizar nuestra empresa. Por lo demás, seguir ampliando los horizontes, seguir creyendo que se pueden hacer cosas, quizás eliminar un poco la lista restrictiva de tareas que aún siguen siendo prohibidas y que aún siguen siendo necesarias para que el país siga creciendo y las empresas sigan creciendo. De la crisis económica que vive el país en plena pandemia, decidimos emprender el negocio, mi esposo y yo, decir que no tenemos ninguna relación con el gobierno, ninguna. De hecho, soy hijo de profesores con bajo poder adquisitivo y destinamos nuestros ahorros, yo que venía con ahorros del sector del turismo que se vio golpeado en plena pandemia, destinar esos ahorros a crear un proyecto de desarrollo local. Ese proyecto queríamos no solo crear una empresa como tal, ¿no?, sino acercarnos más a la localidad, a tener un aporte comunitario, que es lo que hacemos a través con los niños sin amparo filial, con los círculos de abuelos. Pese a todo esto, faltan muchas cosas por hacer. Nos encontramos en un momento donde los proyectos de desarrollo local no tienen personalidad jurídica, lo que nos impide muchas veces acceder a contratos con empresas estatales. También la forma de adquirir las materias primas. Ahora mismo en los chocolates, las coberturas que accedemos a ellas es una materia prima importada, mientras que Cuba produce un cacao de exportación y no tenemos forma de acceder a ello. Eso es un problema fundamental, ya que nos sube demasiado los costos en la producción, porque el monopolio del cacao, del café, del azúcar es de las empresas estatales y no tenemos ninguna forma segura de acceder a ese tipo de materia prima. También otro problema que tenemos es acceder a financiamiento seguro. No existen formas de financiamiento ahora mismo para los proyectos de desarrollo local y acceder a un mercado cambiario estable, donde no tengamos que ir a un mercado negro para poder adquirir dólares, para poder adquirir esas materias primas que ahora mismo estamos importando. Todos estos son problemas, ¿no?, que nos afectan en el día a día a la hora de producir, ¿no?, en nuestro negocio. Camilo. Sí. Cuando a mí me hablan de cambio fraude, yo pienso en Payá. Me viene a la mente enseguida Payá, porque a lo mejor estoy equivocado, pero fue la primera persona a la que le oí hablar acerca del cambio fraude.
Y Payá para mí también es sinónimo, por supuesto, del proyecto Varela, que fue el proyecto más grande que él trató de impulsar dentro de Cuba, que sabemos bien cómo terminó y todas las cosas que hizo el gobierno para impedir que saliera adelante, incluyendo llevar esta idea del socialismo inmortal y todas estas cosas que, bueno, ya sabemos cómo son. Pero yo creo que es muy importante tener una cosa clara. ¿Cuáles son las 5 propuestas que pedía Payá en su proyecto Varela? Pedía los derechos a la libre expresión y libre asociación. Pedía amnistía para los presos políticos. Y pedía el derecho a los cubanos a formar empresas privadas. Si no podemos dejar a un lado que dentro de la iniciativa de Payá, que fue el primero en denunciar el cambio de fraude, que dentro de esas propuestas que él pedía era el derecho de los cubanos a que formásemos empresas privadas. Y yo creo que este derecho es muy importante ejercerlo para el desarrollo de nuestro país y para todos los cambios futuros que ocurran en nuestro país. Si permitimos que la empresa privada quede en manos de unos pocos, esos pocos sabemos quiénes van a ser. Sin embargo, si permitimos que el pueblo cubano pueda capaz de salirse del sector estatal, como decidí hacer yo a solo 3 meses de graduado, y involucrarse directamente con el sector privado, de ser independiente en su propia economía, de generar empleos a otras personas que lo necesiten, yo creo que eso va a impulsar el desarrollo del país y va a cambiar mentalidades. Ahora mismo, como dije anteriormente cuando usted me hablaba de lo positivo, estaba hablando de ese problema del cambio de mentalidades. Mientras las empresas estatales aún nos consideran a nosotros, a pesar de lo que dice la legalidad, empresas de segunda categoría, eso es un problema. Nosotros tenemos que cambiar esas mentalidades y tenemos que fortalecer el sector privado en Cuba y eliminar ese monopolio que tiene hoy día la empresa estatal socialista. ¿Qué va a ser fácil? Eso no va a ser fácil, si el gobierno mismo no lo quiere. Ellos lo han dejado claro, ellos quieren que el control de la economía, y no es por gusto, ellos saben muy bien el poder que da la economía, ellos quieren controlar la economía, pero hay 2 opciones, o emigrar o quedarnos a tratar de recuperar el país. Yo he decidido quedarme a tratar de recuperar el país. Yo estoy aquí, me puedo quedar, todos saben muy bien la facilidad que tenemos los cubanos, afortunadamente, con respecto a otras nacionalidades. Yo creo que no. Yo creo que la forma de recuperar el país es desde allá, y para mí la lucha económica es primordial. Es tan primordial que en el año 68 eliminaron toda la empresa privada. Y por ahí fue, no fue por gusto, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos la responsabilidad hoy día, los empresarios privados, de recuperar la economía a través del sector privado. Entender que el camino del sector privado es el único que puede salvar la economía y es el único que puede cambiar a nuestro país de manera real. Los cambios económicos, piénsenlo así o no, traen cambios políticos siempre. Y yo creo que los cambios económicos son los que ahora mismo se pueden impulsar. ¿Por qué? Cambios políticos no va a haber. El gobierno tiene el control total de la legislación, el control total de la asamblea, no hay división de poderes en Cuba, es decir, no hay nadie que diga, me voy a postular para ser delegado o diputado de la Asamblea Nacional. Eso es mentira. Hay una comisión de candidatura que filtra quiénes son realmente las personas que van a llegar a la boleta electoral. No es que tú seas muy querido en tu barrio y de pronto van a votar por ti tus vecinos. Eso es una mentira. Cuando en tu circunscripción dijeron, vamos a proponer a Pepe González va a llegar a la comisión de candidatura y decir, ¿y este quién es o no? Y eso ya se intentó. Organizaciones opositoras en el país ya intentaron postular a algunos de sus miembros y chocaron con la realidad, que es que la comisión de candidatura del Colegio Nacional Electoral controla quién llega a la boleta, y eso es una realidad. Por lo tanto, no van a llegar por ahí. La forma de llegar, para mí, es a través de la economía, y para mí eso es una prioridad. Bueno, lo que queremos hacer ahora es hacer preguntas, y yo sugiero algunas cosas. Primero, aprovechemos la presencia de los 2 panelistas en Zoom, y si tienes preguntas para ellos específicas, sería bueno aprovechar que estén aquí, porque se puede caer la conexión o que queremos oír de ellos como parte del panel. También quisiera un ambiente civil y que escuches las preguntas
y las respuestas antes de responder. Que tenemos un canal de comunicación abierta y civil, aunque lo más honesto posible. Entonces, vamos a tomar 3 preguntas y después otra ronda. Entonces, empezamos con usted, segundo, atrás Pajón y, ¿cómo te llamas? Ok, Denise, disculpa, me pongo viejo, no veo. Ok, 1, 2 y 3 y después otra ronda. Usted hablaba de derechos de la empresa, de la pequeña empresa y esas cosas. Yo estudié Derecho y no existe derecho sin garantía. En Cuba no existen tales garantías ni va a existir mientras exista esa tiranía en el poder. Entonces, si se buscan fondos y financiamientos para la pequeña o mediana empresa, primero debería haber un cambio político estructural. Ahora, se habló de cambio-fraude. Cambio-fraude es precisamente capitalizar la economía y mantener a los mismos sujetos en el poder. En Rusia, por ejemplo, hubo un cambio-fraude. Existe una tiranía totalitaria ahora mismo y existe propiedad privada. Entonces, primero, en mi opinión, antes de los cambios económicos, tienen que haber los cambios políticos radicales. Lo segundo que le iba a decir es la formación de empresas privadas, buscar un financiamiento. Ustedes saben que existen, como en la Unión Europea o acá en Estados Unidos, financiamientos para programas de países en desarrollo, ¿verdad? ¿Qué les hace pensar que ustedes no son una fachada para que el régimen reciba financiamiento a través de ustedes y el régimen los está utilizando ustedes como un arma de recibir esos financiamientos de la Unión Europea, la Agenda 2030, y de esa manera ustedes no son un peón en las fichas del ajedrez del régimen? Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por estar claro, breve y al punto. La segunda pregunta. Sí, tengo un par de preguntas para Eric García. En primer lugar, quisiera una breve reflexión sobre las regulaciones establecidas por el Banco Central de Cuba para el establecimiento de proveedores de servicios relacionados con activos virtuales. Espera un momento. Eric, ¿tú puedes oír la pregunta? Muy bien, ok. ¿Alguna reflexión sobre consideras que abre algunas oportunidades y a modo de curiosidad, si has lanzado algún emprendimiento relacionado con criptomonedas para ser formalizado en este marco regulatorio? Denise. Bueno, yo también tengo una pregunta muy específica para los dos y es basada en la curiosidad que tengo. Nos hemos dado información y quisiera saber lo que ustedes saben sobre esto. Es el tema de las importaciones y exportaciones para el sector privado. ¿En qué punto está eso ahora mismo? Ustedes han hablado de distintas barreras, burocracia, etcétera. ¿En qué punto está ahora mismo? ¿Está sucediendo de hecho ya con algunos casos? Y lo otro es que si estas importaciones y exportaciones compiten con el sector estatal. Muy bien, vamos a aprovechar la presencia de Eric y Junior y las preguntas puntuales a ellos y después esa pregunta es para los tres o para Camilo o como quieran. Ok, muy bien. Entonces, Eric y Junior, si quieren responder a las preguntas, a las 3 preguntas. Primero Eric y después Junior. Sí, bueno, vale. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, buenos días ante todo y muchísimas gracias por la invitación a este panel para que podamos interactuar y debatir. Muchísimas gracias en segundo lugar porque parece en español, porque si no en inglés estuviéramos conversando aquí de manera más tropelosa. Yo en realidad, tratando de responder todas las preguntas que escuché, hay una realidad que decía el compañero. Yo no soy politólogo, yo no domino el asunto de cómo funciona la política, de cómo funcionan los gobiernos, dictatoriales o no, tiránicos o no. Yo lo único que estoy viendo es mi realidad, y en mi realidad pasé de ser maestro primario cobrando 500 pesos al mes a luego un dueño de un taller de celulares cobrando 100 veces más de lo que cobraba como maestro, y ahora voy a ser, o estoy siendo, el socio de 4 en una empresa que pretende transformar la realidad y hacer software y, bueno, por supuesto, ganar mucho dinero con eso. Ese es el propósito mientras favorezco a mi sociedad. Que esto sea un cambio fraude o no, yo realmente, en mi opinión, en mis vivencias, yo no lo estoy viendo así, yo lo estoy viendo son oportunidades. Que las estoy viendo a los 35 años y no las vi a los 16, como se puede ver en otros países, eso es cierto. Que tengo que tener una postura enfocada en mi negocio y no una postura
antigubernamental, políticamente hablando, eso también es verdad. Pero es que esas son las reglas del juego, amigo. Y realmente mi intención es proveerle a mi familia, proveerle a los míos. Realmente tengo que jugar así en esa ecuación. Con respecto a lo al otro amigo que te estaba preguntando, mira, el Banco Central de Cuba en agosto del año pasado emitió esa resolución en la que deja claro cómo es todo el proceso. Creo que es la resolución 89, 4, no me deja claro cómo es todo el proceso de la solicitud de licencias para operar como proveedor de activos virtuales. Ellos consideran activos virtuales a cualquier balance financiero, sea criptomonedas o sea cualquier otra cosa. Un balance financiero es el balance que tienes en PayPal, o el balance que tienes en Zelle, o el balance que tienes en Skrill, da igual. Y bueno, criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, Tether, etc. Esta licencia, yo en lo personal no la he solicitado, no conozco ningún colega, ningún amigo, ninguna otra empresa que en mi información la haya solicitado. Honestamente sí la quiero solicitar porque la manera que yo como empresa tengo de internacionalizarme sin pasar por ese monopolio del Estado en cuanto a recibir financiamiento y a recibir pagos es única y exclusivamente la criptomoneda, en la que puedes, según ellos establecen, pedirle una licencia al banco para operar con estos activos, y me imagino que dentro de esa licencia existan la manera de las reglas del juego en cómo tú puedes aportar en lo que se denomina impuestos, ¿no? En lo que se denomina el fee.